Buenas noches, Derek. Soy Esteban. Lo que te voy a contar pasó hace unos 15 años, cuando aún trabajaba como paramédico de la Cruz Roja y andaba en la ambulancia con Marcelo. Teníamos esa conexión especial, de esas que solo se forjan después de años salvando vidas en la misma unidad. Un gesto nos bastaba para entendernos. Y en esa noche de viernes, todo marchaba normal, con esa calma tensa que siempre precede a las emergencias, interrumpida solo por el crujir del radio y las luces de la ciudad desapareciendo por el espejo retrovisor. Cubrimos la zona norte de la ciudad, un sector de barrios marginales donde después de medianoche solo quedábamos nosotros y las sombras. Faltaba poco para el fin del turno cuando llegó el reporte. La voz de la despachadora sonó casi mecánica al informar sobre una mujer en labor de parto en el asentamiento El Mirador, sector 7. Miré a Marcelo extrañado. ¿El Mirador? Pregunté más para mí que para él. ¿No tienen matrona comunitaria allá? ¿Desde cuándo somos la primera opción para partos en asentamientos irregulares? Marcelo se encogió de hombros, manteniendo los ojos fijos en la avenida que se extendía ante nosotros. Él siempre fue el más pragmático, el tipo que no se complica con los detalles administrativos. No sé, Esteban, nos enviaron allá, así que vamos. Tal vez la cosa se complicó y no hay tiempo para traslados. Mejor no arriesgar una vida. Su explicación tenía lógica, pero algo en ese llamado seguía pareciéndome irregular. Era un protocolo extraño para una emergencia tan común. Aún así, como él dijo, una vida es una vida. Tomamos el desvío hacia el norte y aceleramos por calles cada vez más oscuras, sin saber que ese era el último viaje que haríamos dentro de un mundo que comprendíamos. No tardamos mucho en llegar a los márgenes del asentamiento, un laberinto de casuchas de lámina y madera, donde las calles eran apenas senderos de tierra apisonada. Allí nos esperaba un hombre mayor, de pie bajo un poste de luz defectuoso que parpadeaba intermitentemente en la madrugada. La desolación del lugar era aplastante, ni un alma en las calles. Detuvimos la ambulancia cerca de donde estaba, con las luces rojas iluminando su rostro preocupado. El hombre, que después se presentó como don Aurelio, se acercó a nosotros con expresión de alivio. No parecía una amenaza, solo alguien angustiado necesitando ayuda médica. Buenas noches, doctores. Gracias por venir tan rápido. Su voz era ronca, levemente quebrada por la emoción. Marcelo bajó primero, ya tomando control de la situación. Buenas noches. ¿Dónde está la paciente, don? El radio informó sobre una mujer en trabajo de parto. Don Aurelio señaló hacia el interior del asentamiento. Sí, es mi nuera, pero ya se resolvió. La criatura nació sana, gracias a Dios. El problema ahora, hizo una pausa, como reuniendo valor para decirlo, es que la muchacha perdió mucha sangre. Necesita ir urgente al hospital. Me acerqué, evaluando la situación. Así que era eso. El parto había sido la urgencia inicial, pero ahora había complicaciones posparto. Tenía sentido, pero la solución seguía siendo clara. Perfecto, señor. Tenemos todo listo para trasladarla. ¿Dónde está ella? Fue ahí cuando la noche empezó a descarrilarse de verdad. Don Aurelio negó con la cabeza. No, aquí no. La llevamos a la casa de mi comadre, que es partera. Queda del otro lado del cerro. Ahí está más segura hasta que ustedes la vean. Marcelo y yo intercambiamos esa mirada rápida que era nuestro código. Conocíamos cada rincón, cada callejón y cada acceso de esa zona. Don Aurelio, con todo respeto, del otro lado del cerro no hay asentamientos, dije lo más calmado posible. Solo hay terrenos baldíos hasta llegar a la autopista, y eso está a varios kilómetros. La desesperación en su rostro se intensificó. Pero existe, doctor, se los juro. Hay un caminito que sube por detrás de esas casas del fondo. La comunidad de mi comadre está ahí arriba. Vi luces encendidas. Señalaba hacia la oscuridad del cerro, hacia la nada. Su historia sonaba delirante, tal vez producto del pánico, del cansancio. Yo ya estaba listo para cerrar el tema y convencerlo de bajar a la paciente. Pero Marcelo hizo algo completamente inesperado. Observó fijamente el rostro de don Aurelio por un momento y luego se giró hacia mí. Está bien, dijo simplemente. Lo acompañamos hasta allá. Traiga las camillas. Me quedé sin palabras. Lo miré buscando alguna señal, un guiño,
cualquier cosa que indicara que solo seguía algún protocolo extraño. Pero no había nada. Hablaba completamente en serio. «Marcelo, ¿qué dices?», le susurré solo para que él escuchara. «No existe ningún sendero por ahí arriba. Lo verificamos y listo, Esteban. ¿Cuál es el problema? El hombre jura que lo vio. Salgamos de dudas», respondió en el mismo tono, ya abriendo las puertas traseras de la ambulancia. Sin argumentos válidos, ayudé a don Aurelio a cargar el equipo médico de emergencia y subimos al vehículo. El silencio que se instaló era denso. No podía comprender la actitud de mi compañero. Estaba rompiendo el protocolo por la insistencia de un desconocido. Y mientras él manejaba lentamente, buscando una entrada que yo sabía inexistente, sentí una opresión en el pecho, una advertencia de que íbamos por el camino equivocado. Recorrimos unos 5, quizás 6 kilómetros bordeando el cerro en silencio total. El único sonido era el del motor diésel y el crujir de los neumáticos sobre la grava suelta. Don Aurelio, en el asiento trasero, se inclinaba hacia adelante con los ojos clavados en la ladera, buscando la dichosa entrada. Yo ya estaba al límite, a punto de decirle a Marcelo que esa locura había ido demasiado lejos. Tenía la boca seca, conocía esas colinas, no había nada habitado allí. Y fue justo cuando abrí la boca para protestar que Marcelo redujo la velocidad. «Ahí está», murmuró, señalando con el mentón. Seguí su mirada y no podía creer lo que veía. Exactamente donde don Aurelio había indicado, después de una curva pronunciada, había una abertura entre los matorrales. No era un sendero real, más bien una huella de tierra, 2 surcos marcados en la maleza que se adentraban en la pendiente. Parecía algo abandonado desde hacía décadas. No tenía señalización, no tenía marcas, nada. «No pensarás subir por ahí, ¿verdad?», la pregunta salió casi como un gemido. Marcelo no respondió. Simplemente activó las luces de emergencia como si estuviera ingresando a una calle cualquiera y giró el volante. La ambulancia abandonó el pavimento y comenzó a tambalearse en el terreno irregular. El ruido dentro del vehículo cambió instantáneamente. Era el sonido de piedras sueltas y ramas secas quebrándose debajo. El sendero era angosto. Los arbustos espinosos arañaban los costados del vehículo ocasionalmente. Un sonido que me helaba la sangre. Los faros delanteros creaban un túnel de luz frente a nosotros, pero a los costados y arriba era oscuridad absoluta. Tomé el radio por instinto, solo para verificar la señal. Estaba débil, saturada de interferencias. Estábamos solos. Don Aurelio parecía cada vez más nervioso en el asiento trasero, murmurando frases como «Ya mero llegamos, ya falta poco». Yo, en cambio, sentía todo lo contrario. Cada metro que subíamos por ese sendero me convencía de que estábamos cometiendo un error monumental. ¿Qué lugar era ese que no aparecía en ningún mapa sanitario? Y entonces, cuando mi ansiedad llegaba al tope, lo vimos. En un punto donde la vegetación se hacía más escasa, allá arriba, bien en lo profundo de la oscuridad, aparecieron unas luces tenues. Eran luces amarillas, parpadeantes, como las de velas o lámparas de queroseno. Parecían unas pocas viviendas agrupadas, una pequeña comunidad perdida en la cima del cerro. «Se los dije», la voz de don Aurelio sonó fuerte, cargada de alivio. «Les dije que mi comadre vivía aquí. Sabía que no me estaba volviendo loco». Marcelo me miró de reojo con una media sonrisa, una expresión que decía «¿Viste?». Y yo no sabía qué sentir. Una parte de mí se tranquilizó, porque eso significaba que había una explicación racional, que el hombre no deliraba y que no íbamos hacia una trampa. Pero la otra parte, la parte que conocía esa región como sanitarista, estaba gritando internamente. Esas luces no deberían estar ahí. Ese asentamiento no existía en nuestros registros. Sin embargo, ahí estaban, titilando frente a nosotros, invitándonos a continuar. Seguimos por el sendero, la ambulancia balanceándose lentamente. Lo extraño era que, por más que avanzábamos, las luces amarillentas no parecían hacerse más grandes ni más cercanas. Era una sensación inquietante, como caminar hacia un espejismo, hacia algo inalcanzable. La distancia parecía mantenerse constante. Marcelo debió percibir lo mismo,
porque lo vi entornando los ojos, con la mandíbula tensa. Subimos tal vez 1,5 kilómetros más, y entonces el sendero simplemente se cortó. No era una bifurcación, ni un claro. El camino moría contra una pared de vegetación densa, impenetrable. Marcelo frenó la ambulancia, dejando el motor funcionando. Los faros iluminaban una maraña de ramas y espinas. No había por dónde seguir. Y lo más perturbador, desde ese punto no se distinguía ninguna luz. El asentamiento había desvanecido. No, esto no puede ser. Don Aurelio abrió la puerta trasera y se bajó, con la voz cargada de pánico. Era aquí arriba. Las casas estaban justo más adelante. Marcelo apagó el motor y el silencio de la madrugada se apoderó de todo. Bajó de la ambulancia y se acercó al hombre que gesticulaba hacia la maleza. Tranquilo, don Aurelio. Vamos a revisar esto bien. Se volteó hacia mí. Quédate en la unidad, Esteban. Voy con él un poco más arriba, a ver si el sendero continúa oculto. No te alejes de aquí. Solo asentí, observando a ambos encender sus linternas médicas. Los haces de luz cortaron la oscuridad, barriendo la vegetación, y comenzaron a caminar bordeando el límite de la maleza. Me quedé ahí en el asiento del conductor, viendo a las dos figuras alejarse. Vi las luces de sus linternas volviéndose cada vez más pequeñas, hasta desaparecer tras una elevación en el terreno. Y entonces me quedé completamente solo. El silencio era total, aplastante, del tipo que hace zumbar los oídos. Apagué el radio para conservar batería y el crepitar que me acompañaba desapareció. Ahora solo éramos la madrugada y yo. Pasó 1 minuto, 2. El tiempo parecía detenido. Comencé a tamborilear de los dedos sobre el volante, un tic que tenía cuando me ponía ansioso. 5 minutos. Nada. Esa opresión en el pecho se intensificó. Se transformó en un miedo frío. ¿Dónde se habían metido? ¿Qué estaban haciendo? El protocolo era claro: nunca separarse, especialmente en un lugar como ese. Abrí la puerta y me bajé. Necesitaba moverme. El aire de la madrugada estaba inmóvil, sin brisa. Miré hacia donde se habían ido. Nada, oscuridad completa. Entonces me giré y miré hacia el sendero por donde habíamos subido, buscando en el horizonte cualquier rastro de las luces que habíamos visto antes. No había nada. No es que los árboles obstruyeran la vista. La oscuridad parecía sólida. No se podía distinguir nada. Las luces no habían sido tapadas. Simplemente habían dejado de existir. Ese pequeño vestigio de explicación lógica se había desvanecido, dejándome con algo mucho peor: lo imposible. Mi corazón comenzó a acelerarse. Una sensación extraña me recorrió los brazos y no era frío. El impulso era subir a la ambulancia, dar la vuelta y salir de ahí a toda velocidad, abandonarlos a ambos. Lo sé, es terrible pensarlo, pero las ganas de huir de ese lugar eran más fuertes que la lealtad profesional. Cuando estaba a punto de tomar la peor decisión de mi vida, vi los haces de luz reapareciendo a lo lejos. Estaban regresando. El alivio que sentí fue tan intenso que las piernas me temblaron un poco. Esperé a que se acercaran. Don Aurelio caminaba con la cabeza gacha, los hombros hundidos como un hombre vencido. Marcelo venía justo detrás, con la linterna apuntando al suelo y su expresión. Su expresión era grave, con una seriedad que nunca le había visto antes. Llegaron a la ambulancia y subieron sin pronunciar una sola palabra. Ninguno de los dos. Don Aurelio se acurrucó en el asiento trasero. Marcelo se sentó al volante, guardó la linterna y encendió el motor. El ruido del diésel rompiendo el silencio fue un consuelo. Puso reversa y comenzó la difícil maniobra para girar en el estrecho sendero. Quería preguntar, quería gritar, ¿qué encontraron? Pero el ambiente dentro de la ambulancia era tan tenso, tan cargado, que no pude articular palabra. Bajamos por todo el camino de tierra en silencio absoluto, dejando atrás ese callejón sin salida y el vacío donde, minutos antes, toda una comunidad parecía existir. El suave golpe al regresar al pavimento fue uno de los sonidos más cotidianos y simultáneamente más extraños que he escuchado. Era como regresar al mundo real, pero cargando una contaminación del otro lado que nunca se iría.
Nadie habló en el trayecto de vuelta hasta el asentamiento El Mirador. Al llegar, Marcelo estacionó, tomó el maletín de emergencias del asiento trasero y se bajó. Me quedé en la ambulancia, solo observando. Acompañó a don Aurelio hasta la entrada del asentamiento y conversaron por varios minutos. No podía escuchar lo que decían, pero vi a don Aurelio llevarse las manos al rostro, como quien se enjuga lágrimas. Vi a Marcelo ponerle la mano en el hombro, un gesto de consuelo. Y entonces, lo increíble sucedió nuevamente. Don Aurelio entró al asentamiento, desapareció entre las casuchas y simplemente no volvió a salir. El hombre que supuestamente tenía una nuera desangrándose en el cerro. Marcelo regresó a la ambulancia, el rostro aún con esa expresión dura. Se sentó, cerró la puerta de un golpe y se quedó mirando hacia adelante, a las calles vacías del amanecer. Ese fue mi límite. «¿No vas a decir nada?». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Marcelo, por el amor de Dios, ¿qué carajo pasó ahí arriba? Su nuera no existía». Respiró profundo, un suspiro largo de quien está agotado. «Salgamos de aquí, Esteban, paremos a desayunar y te explico. Es mejor que estés sentado». Arrancó y aceleró, dejando atrás el asentamiento El Mirador, como si quisiera borrar ese lugar del mapa. Y durante los primeros minutos en la carretera, comenzó a relatar, con voz baja, como si estuviera recitando una historia aprendida de memoria. Cuando nos bajamos de la ambulancia allá al final del sendero, empezó. El hombre estaba en crisis. Me agarró del brazo y me hizo jurar que le creería, y me contó lo que realmente había pasado antes de que llegáramos. Marcelo hizo una pausa, tragó saliva. Dijo que cuando su nieto de 5 años se puso grave con fiebre, se desesperó. No tenían dinero para el hospital. Fue cuando apareció una mujer mayor, saliendo de ese sendero con una lámpara de aceite en la mano. La mujer le dijo que no se preocupara, que ahí arriba había gente que podía curar al niño. Yo escuchaba en silencio. La cabeza me daba vueltas. Aurelio fue con ella, con miedo, pero fue. Y el sendero llevaba a ese lugar donde vimos las luces. Eran unas pocas casas muy humildes. La mujer lo condujo hasta una consulta en la parte de atrás de una de las viviendas, donde una señora llamada Doña Esperanza estaba atendiendo. Escuchó la situación y, sin hacer preguntas, examinó al niño y le dio unas hierbas medicinales. El niño se curó esa misma noche, Esteban. Se curó completamente. Eso explicaba por qué no había paciente, pero habría 1.000.000 de otras interrogantes. Quiso pagarle, por supuesto, continuó Marcelo. Pero doña Esperanza no aceptó de ninguna manera. Dijo que ahí se ayudaban entre hermanos, pero le hizo un encargo. Le dijo, ya que usted va a bajar al pueblo, ¿me hace un favor? Busque a mi hermana Rosa Delgado, dígale que doña Esperanza le manda saludos y que por aquí todos estamos bien. ¿Y luego?, pregunté, sintiendo como se me cerraba la garganta. Marcelo giró el rostro hacia mí por primera vez, y sus ojos parecían cansados, envejecidos. Y luego don Aurelio agradeció, tomó las medicinas y comenzó a bajar por el sendero. Después de caminar unos metros, dijo que sintió un escalofrío y volteó hacia atrás. Y el lugar, ya no había casas, no había luces, no había nada, solo maleza. Ahí fue cuando entró en pánico real. Solo nos llamó para asegurarse de que no estaba enloqueciendo. Nos quedamos callados por un largo rato. La historia era un disparate total, una alucinación, pero tenía un detalle que nos metía en su locura. «Sé lo que piensas», dijo Marcelo, como adivinando mis pensamientos, que el tipo inventó todo, que estaba drogado o algo así. Yo también lo pensaría. Pero hay un problema, Esteban. Nosotros vimos las luces, tú las viste y yo las vi. Ese lugar existió, y después se esfumó. Esa noche no hablamos más del asunto. Paramos en una fonda de madrugada, desayunamos en silencio y terminamos el turno. En el reporte escribimos solo lo básico. Falsa alarma por emergencia obstétrica. Mentimos. Fue la primera y única vez que mentimos juntos en un documento oficial, pero sabíamos que la verdad era imposible de reportar. Pero yo no pude soltarlo. La historia, y principalmente el encargo de doña Esperanza, se quedó martillando en mi cabeza. Unos 2 días después, no aguanté. Me senté frente a la computadora del centro de salud y con el estómago revuelto, hice una búsqueda en el sistema.
Ingresé el nombre que Marcelo me había dicho, Rosa Delgado. La encontré. Y lo que encontré me dejó helado. Había un registro de defunción para Rosa Delgado. Había fallecido hacía 12 años, a los 68 años de edad. Pero no fue eso lo que me tumbó, fue la afiliación. En los documentos antiguos constaba el nombre de la hermana, que había sido su contacto de emergencia por un tiempo, Esperanza Delgado, reportada como desaparecida en un deslizamiento que devastó el Cerro Norte 60 años atrás. El cuerpo nunca fue recuperado. Imprimí todo: el certificado de defunción de la hermana y el reporte policial de la desaparición de doña Esperanza. Le llevé los papeles a Marcelo con el corazón desbocado, pensando que esa evidencia, nos ayudaría a entender juntos. Él miró los papeles en mi mano, luego mi rostro, y entonces negó con la cabeza lentamente. ¿Qué pretendes con esto, Esteban? Es la prueba, Marcelo. No estamos locos, dije, con la voz casi quebrada. No, respondió firme. Esto es veneno. Vimos lo que vimos. Se acabó. Si sigues escarbando, esta cosa no te va a soltar nunca. Rómpelo y tíralo. Es un consejo de hermano. Pero no lo rompí, y él nunca más tocó el tema. Ese fue el día en que nuestra hermandad comenzó a morir. Continuamos trabajando juntos por algunos años más, pero la conexión se había roto. El silencio entre nosotros ya no era de complicidad, era de distancia. Había un abismo entre mi necesidad de entender y su decisión de olvidar. Hoy, 15 años después, ya no soy paramédico. Dejé el servicio hace tiempo. Marcelo se fue a la capital. Supe que consiguió trabajo en un hospital privado. Hablamos ocasionalmente, para Navidad, para cumpleaños, pero son conversaciones cortantes, solo por cortesía. Nunca más mencionamos la noche en el asentamiento El Mirador, pero yo no lo he olvidado. Al menos 2 veces al año tomo mi carro y manejo hasta allá. Lo sé, es una locura, pero lo necesito. Recorro lentamente esa zona, con los ojos barriendo la ladera del cerro al borde de la carretera. Busco la curva, busco la entrada del sendero de tierra. Nunca está ahí. Es solo maleza cerrada, como siempre debió haber sido. No hay señal de que alguna vez hubo un paso por ahí. A veces creo que Marcelo tenía razón. Seguir obsesionándome con esto solo me ha hecho daño. Pero la verdad es que no tuve alternativa. No sé qué es peor: haber visto un lugar que no existe o haber perdido a mi mejor amigo por el secreto que presenciamos juntos. El daño que esa noche causó en mi mente nunca sanó. Sigue aquí, recordándome que el mundo que creemos tan sólido y real a veces tiene fisuras. Y si tienes la mala suerte de asomarte por una de ellas, nunca más puedes dejar de ver lo que hay del otro lado. Antes de pasar al siguiente relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya has activado la campana de notificación para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo marca toda la diferencia. Bien, continuemos. Hasta hoy, ciertos sonidos hacen que se me encoja el alma. No es un recuerdo, es una reacción visceral, casi como si mi espíritu recordara algo que mi conciencia intenta sepultar. Un pánico que me sube desde las entrañas y me deja sin aliento por un instante. Todo por culpa de un mueble que nunca debería haber llevado a casa. Mi nombre es Rafael, y esto ocurrió hace unos 2 años. Me había mudado recientemente a un departamento de 3 ambientes en un edificio colonial del centro histórico. Era uno de esos apartamentos con techos altos y molduras de yeso que conectaba el comedor con los dormitorios del fondo. Siempre he sido alguien que disfruta tener sus pertenencias organizadas, mantener cierta armonía, así que estaba gozando el proceso de ambientar mi nuevo hogar, personalizar cada rincón. Fue un domingo por la tarde, en un día sofocante y húmedo, que bajé a caminar sin destino fijo, solo para tomar aire fresco. A unas cuadras del edificio, vi a una anciana exhibiendo diversos objetos y cajas en la entrada de su casa. Uno de esos remates caseros que surgen ocasionalmente. Había de todo un poco, pero una pieza sobresalía. Una mecedora de cedro tallado con respaldo alto, con herrajes de hierro forjado. Era una antigüedad hermosa,
pero estaba impecable. La propietaria, una mujer de pelo plateado y ojos pequeños, que luego conocí como Doña Carmen, me explicó que era una herencia familiar. El precio que pidió fue tan módico que ni siquiera regateé. Terminé llevándome también un chal de lana y una manta tejida que estaban sobre ella, ambos en excelente condición. Regresé al apartamento cargando la mecedora, contento con el hallazgo. Instalé el mueble en el comedor, junto a la ventana que daba al patio interior. Era el sitio ideal. Dejé la ropa que adquirí extendida allí mismo, planeando lavarla al día siguiente para no mezclarla con la mía. Contemplé la pieza, sintiendo que el departamento ahora lucía un poco más acogedor, más habitado. El resto del día transcurrió con normalidad. Ordené algunas cosas, pedí comida china y me acosté temprano, sin sospechar lo que estaba a punto de desatarse. La primera vez ocurrió esa misma noche. Me desperté en plena madrugada, en ese mutismo denso de las horas pequeñas. No fue un estruendo como un portazo o algo quebrándose. Fue un sonido grave, rasposo, que parecía provenir del comedor. Un sonido de llanto contenido. Me quedé totalmente rígido en la cama, tratando de procesar. Era un lamento gutural desgarrador, como el de una mujer sollozando con inmensa pena. Gemidos largos y entrecortados. Mi primera reacción, naturalmente, fue pensar que alguien había ingresado al apartamento. Mi corazón empezó a desbocarse. Me quedé allí, reteniendo el aire, solo escuchando. El sonido persistía, cadencioso y desconsolado, y entonces sucedió lo más inquietante. Una tristeza me golpeó con tal intensidad que tuve que llevarme las manos al pecho. Mi propio corazón comenzó a oprimirse, a contraerse en sincronía con los lamentos que venían del comedor. Parecía que lo que fuera que estuviera sucediendo allá, estaba sucediendo dentro de mí también. Eso me dio una clase de valor por la desesperación. Necesitaba verificar qué era. Me incorporé despacio, procurando no hacer ruido, y fui avanzando de puntillas, con todo el cuerpo en tensión. El sabor salado ya se acumulaba en mi boca. A cada paso que daba hacia la puerta del cuarto, el sonido parecía más definido y mi angustia más intensa. Cuando finalmente llegué al marco y miré hacia el comedor oscuro, el sonido cesó, súbitamente, un corte abrupto. El silencio que siguió era aún más perturbador. La luz de un farol callejero se filtraba por la ventana del comedor al final del pasillo y cortaba la penumbra, pero no había nadie allí. La puerta principal estaba cerrada con llave y con el cerrojo, exactamente como la había dejado. Me llevó unos momentos que mis ojos se adaptaran. Fue cuando lo noté. El chal y la manta que había dejado en la mecedora ya no estaban allí. Estaban en el piso, a un costado, pero no estaban caídos, arrojados. Estaban plegados. Plegados de una manera impecable, con una precisión que yo jamás lograría. Las dos piezas superpuestas, una sobre la otra, formando un pequeño cuadrado en el parquet encerado. Aquello, de algún modo, fue más terrorífico que el sonido. Revisé todo el apartamento, la puerta del balcón, las ventanas, todo asegurado. No había rastro de nadie. Volví al dormitorio y dejé las luces prendidas hasta que aclaró, tratando de hallar una lógica para aquello, pero lo único que experimentaba era el corazón aún comprimido. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir al comedor, con una parte de mí esperando que todo hubiera sido una pesadilla muy vívida, pero no. La ropa continuaba allí, en el suelo, plegada de esa manera antinatural. Tomé las piezas, sintiendo una repugnancia por la textura helada de la tela. Sin meditarlo, metí todo en una bolsa plástica que encontré en la cocina, resuelto a desecharlo en cuanto saliera. Fue un acto de negación, un intento de borrar lo que había ocurrido. Pasé el día en la oficina completamente abstraído. Cualquier sonido un poco grave me hacía sobresaltar. Intentaba crear explicaciones. Podía ser la vecina de arriba, quizás alguien deprimido. El sonido podía propagarse de una forma rara por la estructura del edificio, y la ropa, sonambulismo. Nunca lo había padecido, pero quién sabe. Uno se aferra a cualquier cosa, por más irracional que parezca, para no tener que reconocer lo que realmente teme. El regreso al apartamento al caer la tarde fue agobiante. Ver el sol ocultarse me ponía cada vez más nervioso.
Cuando llegó la noche, el departamento se transformó. El silencio que antes era apacible, ahora me mantenía alerta, aguardando algo. Me sentí ridículo, pero encendí todas las luces. Consideré dormir en el sofá, más cerca de la entrada, pero terminé yendo al dormitorio. No iba a permitir que me acorralaran dentro de mi propio hogar. Tardé, pero el agotamiento me venció. Me desperté nuevamente en la madrugada con el mismo sonido, pero esta vez era más intenso, más desesperado. Podía distinguir detalles que no había percibido antes. Un quejido en el pecho, como si la persona se estuviera asfixiando de dolor, y una respiración entrecortada entre las contracciones. Era el sonido de una agonía auténtica. La tristeza me embistió con todo, instantánea y mucho más violenta. No me dio tiempo de razonar. Corrí al baño del dormitorio y lloré de verdad. Arrodillado allí, en el azulejo frío, temblando, escuchaba los ecos de esos lamentos viniendo del comedor mientras mi cuerpo se desplomaba. Era una violencia, una humillación. Estaba descompuesto por culpa de un sonido. Cuando el sonido finalmente paró, tardé un buen rato en armarme de valor para salir del baño. Fui al comedor con el alma en vilo, ya esperando lo que iba a ver. Las 2 piezas de ropa estaban allí, en el mismo sitio, plegadas con esa precisión enfermiza. Pero había algo más. Había una tercera pieza con ellas. Una camisa mía, azul, que estaba seguro de haber dejado tirada sobre la cama dentro de mi cuarto. Ahora estaba allí, en el comedor, plegada y alineada entre el chal y la manta. En ese momento, ninguna de mis excusas racionales tenía ya validez. No era la vecina, no era sonambulismo. Algo había ingresado en mi dormitorio, en mi espacio. Había tomado un objeto mío y lo había llevado al comedor. La sensación que se apoderó de mí no era solo temor, era la sensación de estar siendo observado, de que mi espacio más íntimo había sido violado. La cosa, fuera lo que fuese, ya no estaba limitada a esa mecedora. Estaba deambulando por mi apartamento. No dormí más esa noche. Me quedé en el sofá de la sala con la luz encendida, mirando la entrada sombría del comedor cada 5 minutos. En cuanto amaneció, tomé esas 3 piezas de ropa, mi camisa y las otras 2, y sin siquiera desdoblarlas, las metí todas en una bolsa de basura. Amarré bien la abertura de la bolsa y la dejé en el lavadero, al fondo del apartamento, lo más alejado posible de mí. Antes de salir para la oficina, hice otra cosa. Arrastré la mecedora, la saqué de ese rincón en el comedor y la puse en la sala, exactamente frente a la puerta principal. Mi razonamiento era confuso, desesperado. Si era algo sobrenatural, la ubicación no importaría. Pero si por una milésima de posibilidad era alguien entrando al apartamento, esa persona tropezaría con el mueble y haría un ruido que me despertaría. Estaba tratando de protegerme de todas las maneras, de la lógica y de la ilógica. Pasé el viernes y el sábado en un estado de vigilancia constante. Dormí mal, comí poco. Y entonces, el domingo por la tarde, el horror escaló de nivel. Estaba en la cocina, preparando un té. La luz del sol entraba intensa por la ventana. Los sonidos de la calle eran de un día común. Vendedores ambulantes, una cumbia sonando en algún sitio. Una normalidad que parecía una delgada capa de hielo. Fue cuando escuché el sonido de los lamentos viniendo del comedor. De día. Todo mi cuerpo se contrajo, pero había algo diferente en el sonido. El timbre era más agudo, menos cavernoso. Fui caminando despacio, en silencio, hasta la entrada de la cocina que daba al comedor. El sonido provenía de allí, nítido, y entonces lo comprendí. Todo mi cuerpo se paralizó. La voz parecía la mía. No era una copia perfecta, sino una imitación grotesca, como una grabación de pésima calidad de mi propio sonido de llanto en el baño. La noche anterior, la cosa me estaba imitando. El pavor fue tan grande que me dio una especie de coraje enfermizo. Necesitaba ver. Con el corazón ya retorciéndose, forcé la mirada por el comedor. No había nadie, pero el sonido continuaba. Cada 2 segundos, mi propia voz forzada resonando en las paredes. Fue cuando escuché un ruido bajo y áspero, un crujir de madera en el piso, viniendo de la dirección de la sala. Mis ojos corrieron hacia allá, hacia la entrada principal, la mecedora. Ya no estaba frente a la puerta donde la había dejado.
Estaba de vuelta en su sitio original, en el rincón del comedor. Y mientras el sonido de mi falso llanto resonaba, lo vi. La mecedora se balanceó sola. Un movimiento corto y lento hacia adelante y hacia atrás, como si una mano invisible la hubiera empujado levemente. Esa imagen, combinada con el sonido de mi propio cuerpo siendo usado como arma contra mí, fue el detonante. La tristeza explotó. Corrí al baño y lloré con una violencia que nunca había sentido. Fue la peor de todas las veces. Estaba allí, inclinado sobre el lavamanos, y al mismo tiempo escuchaba un eco distorsionado de mí mismo viniendo de afuera. Apenas podía respirar, sintiendo la sal quemar mis mejillas, las lágrimas corriendo por mi rostro. Era un ataque completo, físico y mental. Cuando finalmente paró, me quedé un largo rato sentado en el piso frío, exhausto. Ahora estaba seguro. Aquello no solo quería asustarme, quería destruirme, alimentarse de mi reacción. Y la mecedora era el ancla de todo. Solo tenía una opción. Necesitaba encontrar a doña Carmen. Ni siquiera lo pensé. Salí del baño, pasé por la sala y fui directo a la puerta de la calle. El asco y el miedo se habían mezclado y convertido en una especie de rabia fría, una determinación que venía de la desesperación. Me puse unas sandalias, tomé las llaves y cerré la puerta de un portazo detrás de mí, sin siquiera mirar la mecedora. No iba a pasar un segundo más en ese apartamento sin una respuesta. Fui caminando a paso rápido por las calles del barrio, rehaciendo el camino del domingo anterior. Era un final de tarde dominical. El aire estaba caliente y quieto. Esperaba encontrar a la señora en la entrada de nuevo, vendiendo el resto de sus cosas, pero no había nadie. La calle estaba silenciosa. Me detuve frente a su casa, una casa rosada de 2 plantas, de apariencia sencilla, con una reja baja de hierro. Me quedé allí parado en la vereda de enfrente por unos minutos. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explico una cosa de estas sin parecer un completo demente? La urgencia de no tener que volver a mi apartamento oscuro me dio el coraje que me faltaba. Crucé la calle y toqué el timbre. Tardó un poco. Escuché pasos lentos y la puerta se abrió en una rendija. Era ella, doña Carmen. Me miró por un instante y vi el momento exacto en que me reconoció. «Sí, dígame», dijo con una voz cansada, sujetando la puerta. «Doña Carmen, buenas tardes. Disculpe que la moleste. Soy el joven que compró la mecedora el domingo». «Ah, sí, recuerdo al muchacho», respondió sin abrir más la puerta. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. «Han pasado unas cosas muy extrañas en mi apartamento desde que me llevé el mueble. Cosas que no tienen explicación. He estado escuchando un ruido, un sonido horrible de alguien que está muy mal llorando en el comedor donde dejé la mecedora». Su rostro cambió al instante. Fue sutil, pero lo vi. Los ojos se le abrieron un poco. La boca se le tensó. Dio un paso instintivo hacia atrás, como si mis palabras pudieran alcanzarla. «Joven, yo no sé nada de eso. Debe ser la cañería de su edificio. Esos edificios viejos». «No es la cañería, doña Carmen», la interrumpí, con la voz un poco más alta. La ropa que le compré apareció plegada en el suelo y hoy vi la mecedora moverse sola. «Usted tiene que decirme de quién era, por favor». El miedo en su rostro se hizo evidente, un pavor genuino, profundo. Agarró la puerta con más fuerza, con el cuerpo medio escondido detrás de la madera. «Váyase». La voz le salió en un susurro asustado, pero firme. «Por favor, váyase de aquí. Solo necesito saber su origen. Tal vez yo pueda». «No quiero saber», me cortó, ahora con la voz temblorosa. «Era de una parienta que ya murió hace mucho tiempo. Es solo eso. Tírela, quémela, haga lo que quiera, pero no vuelva más aquí». Empujó la puerta con fuerza. Todavía intenté decir algo más, pero solo escuché el sonido seco de la madera al cerrarse y, acto seguido, el ruido de 2 cerrojos girando desde el interior. Me quedé allí parado en la vereda, mirando esa puerta cerrada. El sol de la tarde todavía calentaba el aire, pero yo sentía un frío que venía de adentro. Su reacción había sido la peor de todas. No me llamó loco. El pavor en su rostro lo confirmó todo para mí, y también me demostró que estaba solo en esto.
Volví al apartamento arrastrando los pies. La rabia pasó y solo quedó la desesperación. Sabía que cuando cayera la noche, la cosa estaría esperándome, y esta vez tendría que contraatacar. Cuando entré al apartamento, el sol ya había desaparecido. Las sombras dentro del lugar parecían más largas y oscuras de lo normal. Miré la mecedora en el rincón del comedor y, por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia, un odio frío y lúcido. No iba a llorar más, no iba a dormir más con la luz encendida. Esa cosa iba a salir de mi apartamento esa noche. Fui directo al pequeño depósito en la parte trasera, donde guardaba una caja de herramientas que fue de mi abuelo. La abrí y tomé la herramienta más pesada que encontré, un martillo de mango largo. Sostener el acero pesado del martillo me dio una seguridad. De vuelta, pasé por la cocina y tomé una botella de alcohol etílico y una caja de fósforos. Sin hacer ceremonia, arrastré la mecedora por el comedor. El sonido de las patas de cedro arañando el parquet era fuerte, agresivo. Era el único sonido en el apartamento. La empujé por la puerta del balcón hasta el medio de la pequeña terraza de cemento. Volví, tomé la bolsa de basura con la ropa y la arrojé a su lado. No esperé, no pensé. Levanté el martillo por encima de mi cabeza y lo descargué con toda mi fuerza en la parte más alta del mueble. El crujido de la madera maciza al partirse resonó en la noche y continué, golpe tras golpe, sin parar. Cada golpe era por una noche en vela, por cada oleada de tristeza, por cada segundo que me sentí un prisionero humillado en mi propio hogar. Las astillas volaban por el aire, yo sudaba. Mi respiración era un desgarro en la garganta, pero no paré hasta que la elegante mecedora fue solo un montón de escombros deformes en el suelo. Cuando ya no había más que romper, rasgué la bolsa de basura y tiré la ropa sobre la pila de madera. Abrí la botella de alcohol y derramé el líquido sobre todo, empapando los restos. El olor fuerte y químico impregnó el aire. Encendí un fósforo. La llama tembló por un segundo. Lo arrojé sobre la pila. El fuego se elevó de golpe, un resplandor naranja que irrumpió, devorando la madera seca y la tela. Me quedé allí parado, jadeando, viendo el fuego crepitar, sintiendo el calor en mi rostro. Vi la historia de ese objeto, fuera cual fuese, convertirse en humo y cenizas. El fuego fue muriendo poco a poco, hasta que solo quedó una brasa roja y humeante. Y entonces, el silencio. Pero era un silencio diferente ahora, ligero, limpio. Nunca más volví a escuchar el sonido de esos lamentos. La cosa se había ido, pero el alivio no fue completo. Quedaba el recuerdo de la violencia, del odio que necesité sentir para liberarme. Me quedé en ese apartamento por un año más, pero nunca más fue el mismo. Y hasta hoy, como dije al principio, ciertos sonidos me afectan. Alguien sollozando muy fuerte cerca de mí, un llanto en una película. Mi corazón se comprime al instante. La aparición fue quemada, pero lo que hizo con mi cuerpo quedó como una cicatriz. Una que nadie ve, pero que siempre está allí, recordándome que a veces el precio de un objeto antiguo es mucho más alto de lo que imaginamos. Bueno, amigos, esos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Publico videos nuevos por aquí 3 veces en semana y estaré muy feliz de verlos en los próximos. Ahora en la pantalla estoy dejando otros 2 buenos videos que seguramente les gustarán. Un abrazo de Derek y los veo por allá.